Saludos a toda la comunidad de Música, Ministerio y más. Este espacio que ha sido de tanta bendición y hoy en una edición especial desde Lima, Perú. Estamos emocionadísimos, contentísimos de contar en esta tarde con nuestros queridos amigos Ada y Renato desde Lima, Perú. Gracias, Dani. Gracias por la invitación y de verdad que es un honor poder estar contigo aquí. Para mí, imagínense, es realmente un honor porque en la pandemia hizo que las redes sociales hagan su trabajo. Claro. Y nos conectaron con ministerios buscando música de oración, de ministración. Me encontré con ustedes y dije, wow, okay. Gracias por esa música, gracias por su trabajo, su ministerio. Y justamente vamos a estar hablando de algunas cositas, las cuales sé que van a ser de bendición. No se pierdan esta entrevista, porque esta es una entrevista, creo yo, diferente. Así que vamos así como al punto. Yo sé que son esposos, pero en lo personal, ¿cómo se definen? ¿Cómo te defines tú? ¿Cómo me defino como persona? Como persona. Wow, qué difícil. Soy una persona muy intensa. Intenso, es lo que me dice siempre mi esposa. Eres muy intenso. Soy una persona, por mi temperamento también, creo que soy una persona que le gusta meditar mucho, me gusta pensar mucho y soy una persona muy ejecutiva, ¿no? Amo a Dios, soy muy reflexivo, soy muy cuestionador, cuestiono casi todo. Todo lo que me dicen que debe ser o no debe ser, me gusta cuestionar. Soy, podría decirse en el buen sentido, medio antisistema. Y en las cosas de Dios y en la iglesia no me la creo toda lo que me quieren decir, sino me gusta yo mismo investigar, averiguar y tener mi propia, digamos, experiencia con ello, ¿no? Con Dios y con, es decir, obviamente la palabra de Dios, pero ya sabes, ¿no? Esa de que lo que te dice el ministro, el pastor, es ley y no hay forma de refutar. O sea, yo no creo en ello. He sido formado así. Mi pastor, el pastor Humberto Lai, que ha sido el pastor prácticamente nuestro de jóvenes y de adultos, es quien nos enseñó a ello, ¿no? A escudriñar las escrituras y retener lo bueno, desechar lo malo, ¿no? Tal cual. Simplemente que te lo digo en mi estilo, ¿no? A mi manera es así. Soy una persona que le gusta cuestionar las cosas. Eres analítico. Soy muy analítico y no me gusta que alguien me venda. O sea, analizo todo, hermano. Analizo hasta las oraciones. Cuando estamos orando entre todos, estoy escuchando la oración, o sea, en el buen sentido, escuchando, apoyando la oración, pero cuando siento que el que está orando no ha tenido realmente relación con Dios, me doy cuenta por la forma en la que ora, ¿no? Porque hasta en eso puedo darme cuenta cuando una persona tiene trato con Dios o simplemente es un robot evangélico, ¿no? Wow. Sí. Wow. Ada. Bueno, yo me defino, a ver, mi esposo siempre me dice, ay, tú siempre eres la amiga, la social. Bueno, sí, o sea, yo sí siento que como que me gusta ver el lado bueno siempre de las cosas, y bueno, sí tiene sus ventajas y sus ventajas y desventajas, ¿no? Pero siempre positiva en todas las cosas que me gusta hacer o que hago. Somos un complemento, definitivamente sí somos un complemento con mi esposo. Él, como él te ha dicho, él ve siempre la parte de cuestión y él me ayuda un poco a reflexionar. A veces como mujer, de repente puedo ser muy superficial en algunas cosas, ¿no? Y él me ayuda a ver un poquito más a fondo las cosas también. Y de paso yo también le hago ver lo que él dice, no, pero no, yo le hago decir, sí, vamos, o sea, como que le veo las cosas por el lado amable. O sea, tú eres más soñadora también y eso es bueno porque a una persona como yo que es analítico y que le gusta cuestionar y ejecutar, una persona que sueña me hace también sacar de vez en cuando los pies del suelo para poder ver cosas que no había visto, ¿no? Él me hace pisar tierra y yo lo hago soñar un poco, o sea que sí, ahí sí nos complementamos un poco. Excelente. En términos generales, ¿cómo fue su encuentro con Jesús? Yo conocí al Señor o las cosas del Señor gracias a mi madre. Ella me llevaba mucho me empezó a llevar a una congregación desde los 11 años, cosa que obviamente a mí no me gustó porque me llevaba a la fuerza. Y obviamente un adolescente a los 11 encontrarse con todo eso, un choque porque era una iglesia, recuerdo, una iglesia pentecostal, entonces era bastante fogosa con las cosas de Dios.
Pero ya a los 16 más o menos, ya después de tanto y tanto, y de salir al frente cada vez que mi mamá pedía que salga a recibir a Jesús, creo que ya en una de esas fui consciente de lo que estaba haciendo. De veras. De veras, a los 16 nos conocimos de hecho con Ada en una escuela de misiones a los 16 años yo, ella también, 17 por ahí tenía, ella me llevó un añito y ahí fue que tuvimos un encuentro, yo tuve un encuentro con el Señor mucho más cercano porque pude, no sé si has oído hablar de Jucum. Ah, claro. Ya, bueno, esto era como una especie de Jucum pero en vacaciones, o sea, un mes internado y un mes de misiones, o sea, nos mandaron fuera del Perú o dentro del Perú en algunas ciudades donde había necesidad, pero nos prepararon en teoría, espiritualmente, en sanidad del alma, liberación, teníamos reuniones de celebración todas las noches, todos los días. O sea, en realidad el encuentro personal como que fue en esos tiempos, Correcto. en estas escuelas, pero sí, claro, o sea, cada uno hizo su decisión, por ejemplo, él ¿a qué edad? ¿A la iglesia? Yo no me acuerdo, ¿no? Porque fue tantas veces que una de esas debe haber sido. La que estás consciente a los 16. Yo creo que 16 fue como la etapa en la que dije, hey, ahora ya sé de qué se trata esto, sé quién es Dios, sé que Dios está aquí, está en mí, o sea... Y te bautizaste, ¿no? Me bauticé y fue el proceso de entender quién era el Señor, qué tan real era, ¿no? Porque hasta ahí lo oía a los pastores decir, Dios está aquí, que no sé qué, y no era consciente. Hasta que un día escucho decir a un pastor, porque el Señor está presente. Y es como que mis oídos se abrieron de verdad, mis oídos espirituales. Y yo puedo decir, Dios, aguanta. O sea, claro, yo lo he oído todo el tiempo, lo vengo escuchando, pero Dios está aquí, no hay forma. Dios está aquí. Y en ese momento vino una revelación de Dios, de la presencia de Dios. Una revelación simple de que Él podía estar en ese lugar. O sea, había la probabilidad de que ese Dios del que tanto había oído pudiera estar presente, que me quebré, que me quebranté, me puse de rodillas y fui consciente por primera vez en mi vida de su presencia. Wow. Tuyo igual, algo parecido. Sí, lo mío fue cuando yo tenía más o menos 12 años, porque fue la edad en que me bauticé, ¿no? O sea, me bauticé y fui consciente sobre la llenura del Espíritu Santo, esas cosas que recién uno, bueno, yo experimenté a esa edad cuando hubo como un avivamiento fuerte en la iglesia Asambleas de Dios donde pertenecía, ¿no? Justo llegaron gente de Jucum también, de Colombia, de Argentina, y hubo todo un despertar en los jóvenes, y ahí comenzamos a hacer un ministerio de alabanza, porque antes no había un ministerio de alabanza que dirigiera con canciones de danza, de júbilo, ese tipo de cosas, ¿no? Y vengo a complementarlo en una escuela de misiones donde yo conocí ahí a Renato cuando teníamos 17 años, ¿no? Wow. Sí. Un poquitos años de eso, muy pocos años. Hace poco, sí, somos chivolos. Sí. Está bueno. Oye, Pandemia por ahí. de pandemia para acá. Sí. ¿Cómo es que deciden entrarle a la música? O sea, tú dices, bueno, vienen de herencia musical, o de repente dices, no, soy el primer músico de mi familia, nadie lo había hecho. ¿Y dónde aprendieron la música? Yo creo que en mi caso fue por familia, o sea, por sangre. Mi padre es músico empírico y sí tengo familia que hace música, pero yo sí me preparé, estudié música luego de que más o menos a los 13 años descubrí que me agradaba tocar los instrumentos autóctonos, de hecho, porque yo no provengo de Lima, o sea, no soy de Lima, Perú, soy de Cusco, Perú. O sea, soy del Cusco, al sur, que es más una zona del Ande, ¿no? Entonces, la gente allá tiene otro tipo de cultura musical. Y esa fue la que yo traje cuando vine a vivir a Lima, porque yo me vine muy pequeño, pero me quedé con esa idea. Mi padre también pertenecía a una asociación de músicos de danzas, de folclore, y todo eso como que se quedó pegado dentro de mí. Cuando ya despertó a mi adolescencia, empecé a ejecutar, a querer como capturar esos instrumentos que me captaron cuando era niño, que se quedaron grabados en mi corazón, y los empecé a ejecutar. Empecé a tocar la zampoña, la quena, el charango, cosas que eran muy oriundos de allá, de folclore. Y ya cuando llegué al Señor, como te decía, por mi madre, etcétera, porque eran las cosas de Dios y la música que me tenían muy así como unido, ¿no? Hasta que, claro, como tú comentábamos hace un rato, Marcos Witt y su gente fue los que revolucionaron un poco los 90s. Sí, claro, los 90s, y ahí fue donde me pegué la guitarra fue el instrumento que luego con el que me conecté. Y de ahí para adelante ya es historia, ¿no? Todos los instrumentos que podía los absorbía, los que tenía en la mano. Claro. Empecé a escuchar mucha música y como jugando empecé a producir y a componer, y ahí, bueno, la historia, ¿no?
¿Dónde te capacitaste musicalmente? La iglesia sacó una escuela de música. La iglesia misma hizo una escuela con maestros, gente de conservatorio, ex profesores del conservatorio, gente especializada y abrieron una escuela. La iglesia Emanuel en ese entonces para la mayoría de iglesias era algo novedoso porque nadie lo hacía. Y ahí nos preparamos juntos, ahí estudiamos juntos. Sí, pero la música la llevábamos ya de muy chiquitos, ¿no? Como dice Renato, en mi caso igual. Talento estaba. Así es. ¿Creciste escuchando a Eva y yo? Bueno, pero más por el lado cristiano, porque yo nací en cuna cristiana casi. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, yo escuchaba sí, Sandy Patty, Crystal Lewis, ya un poco más grande, sí, o sea, ellos fueron mi referente, ¿no? Okay. Estos de La Razón de Cantar, este grupo que siempre te da a escuchar. Ah, sí, unos gringos, ¿no? Sí, también me gustaban por las armonías que hacían. Sí. Bueno, desde chiquitos escuchábamos mucho en la iglesia restauración y todo lo que nos llegó, la música, presente, digamos, de alabanza así full, ¿no? Latinoamérica. Qué bueno, qué bueno. Entonces, de alguna manera tuvieron su capacitación y ¿en qué momento ustedes dicen, vamos a grabar? Vamos a grabar, porque es un desafío. O sea, en Latinoamérica especialmente, bueno, aunque hoy es más fácil. Sí, en ese entonces no. ¿Tu primer disco cuándo lo hicieron? Creo que teníamos, mira, la historia es muy jocosa o es anecdótica porque teníamos una persona que vino de Japón, un amigo en común, que venía con equipos que había traído de allá, equipos para producir, para grabar, y por algún amigo nuestro nos conectó en la iglesia y se nos pegó, nos hicimos amigos y me llamó para ayudarlo y yo solo era músico, pero me dijo, oye, quiero que me ayudes a arreglar algunas canciones, ¿te ayudo? Para que te pueda, para que me puedas ayudar con algunas canciones que he compuesto y necesito arreglos y no sé qué. Yo no era arreglista, yo era un músico, pero en ese momento, como era música, pues como cualquier músico dijo, vamos, es más, no me pagues nada, o sea, yo le entro, ¿no? Vamos, brother. Y me encerré semanas, meses con él y sacamos un primer disco que él ya estaba trabajando. En colaboración conmigo entonces, y ahí fue donde yo, como ya era amigo de Ada, de hecho estaba como ya medio interesado en ella, entonces ya teníamos... Habías puesto el ojo en la mira. Exacto, ya la había como también pues visto, y aparte del talento, ya lo hacíamos juntos, cantábamos juntos. En la iglesia y nos invitaban a algunas congregaciones a cantar con varios grupos. Pero este amigo me dijo, necesito una voz de mujer, ¿tú conocerás? Entonces yo le dije, claro que conozco. Te voy a presentar a Ada. Grabó también este disco y así sin querer fuimos parte de este disco como voces. O sea, no era un disco que tenía un nombre, no tenía un artista, nada. Era un brother que quería grabar un disco y le puso un nombre al disco y ahí estábamos cantando nosotros. No era el disco de Renato ni nada. Pero curiosamente nuestras voces eran las que más predominaban. Así comenzó la historia de la grabación. Después de eso lo demás es historia porque yo ya empecé a componer y empecé a sacar esas mismas versiones hechas, digamos, por mí, las volví a grabar, etcétera, compuse algunas canciones, saqué algunos EPs, al principio no hacía discos, pero se hacían sencillos de 3 canciones, unos EPs, y así poco a poco hemos producido hasta llegar a, no sé si viste al amigo grandote que está por acá, Pierre, es nuestro amigo desde que somos solteros, y con él produjimos un disco en vivo, uno de los primeros discos en vivo que hicimos aquí en el Perú, en un auditorio, y lo grabamos en video y en estudio. Llevamos un estudio de grabación móvil. En ese entonces se tenía que llevar el estudio grande, o sea, no era como grabar en una computadora, ¿ves? Se grababan en cintas. Análogo. Se grabó en cinta, no, fue una locura eso. Pero fue muy, muy bonita la experiencia, fue un estrés la experiencia, previo a nuestra boda, de hecho, me acuerdo yo. Pero lo grabamos, lo produjimos y andamos con esa música por años. Y después de eso, claro, fuimos aprendiendo más y más, ¿no? Y ahí, bueno, hasta lo que has oído quizás, ¿no? Sí. A mí me gusta no quedarme con lo que quizás escucha todo el mundo, ¿no? Entonces, al buscar, al indagar, al escudriñar, uno dice, mira, aquí hay más. O sea, y eso me gustó mucho, realmente. Su última producción la sacaron La lanzamos en 2017. Ya. La de Nombre Glorioso. Nombre Glorioso fue 2017. Ya. Pero ya. Como álbum completo. Como álbum completo. En vivo. En vivo. Ese disco fue el último hijo que pudimos tener, y te digo, cada canción, cada letra fue muy analizada, muy, ¿cuál es la palabra? Muy trabajada, muy pensada. Soy una persona que cree que
que la música hecha para un culto, para la iglesia, para poder ministrar al corazón de Dios, tiene que ser cristocéntrica, Totalmente. tiene que ser bien específica, porque hoy por hoy tenemos tanta música, ya la música de los cristianos se ha vuelto tan abundante que encuentras de todo. Entonces encuentras iglesias o ministerios de alabanza sacando cada cosa, hermano, que no saben ni por qué lo cantan. Entonces yo me voy a iglesias o visito lugares y escucho sus canciones o las canciones, bueno, de otros ministros que han sacado o salmistas. Y obviamente como buen analítico que soy, cuestiono lo que están diciendo, porque desde que no está orientado específicamente a alguien, ¿no? Porque es como que las canciones hoy son como medio, como los salmos a veces, que también David a veces hacía esa de que le hablaba a la iglesia o a la congregación o a la gente y luego le hablaba a Dios, ¿no? Y entonces como que no orientaba bien. Lo mismo a veces pasa con los de ahora, ¿no? O sea, componen canciones y no sabes a quién le cantan a Dios, le cantan al hermano, están dando un testimonio y luego terminan alabando a Dios. O sea, digo, no estoy en contra de ello, ¿no? Uno es libre de componer, pero yo sí siento que me gustaría como que me lleven por un viaje, ¿no? Donde yo puedo comenzar de repente cantando canciones de testimonio, pero luego termino enfocado en Él, porque Él es el centro. Y en un culto para mí, la clave es el Señor. El Señor es el centro de todo, ¿no? Y a veces en los cultos pareciera que el centro somos nosotros, ¿no? En las canciones me refiero, porque nuestras canciones a veces hablan, sí, muy almáticas, ¿no? Hablan más de mi necesidad, lo que Dios hizo por mí, cuánto Dios me dio, Él me salvó, Él me bendijo. Y claro, son verdades, por supuesto que debemos cantarlas, pero si el foco no es Él, si el que se lleva la honra no es Él, entonces fue como incompleto, la música estuvo incompleta. Entonces, Nombre Glorioso tiene eso, Nombre Glorioso tiene un poquito de testimonio, pero siempre el foco es Jesucristo y Él es el que se lleva la gloria en todo y siempre Él es reconocido. O sea, si tú eres detallista y escuchas cada canción, vas a encontrar sí que hay canciones específicamente que hablan de Él y otras que le hablan a Él, pero no hay una que dice, bueno, te digo que Él y yo y tú y juego con la tercera o primera persona y yo no sé cómo. Eso por ejemplo. Otra cosa que yo, por ejemplo, sufro mucho cuando es con, eso es el ping-pong. El ping-pong le digo yo al que, no, es como que no sé a quién le estoy dirigiendo mi canción. Entonces, tú ves una congregación así con la mano arriba, pero la canción está enfocada en el hermano. Pero la gente como ni siquiera escucha porque ya no presta atención a lo que canta, solo levanta su mano y cierra sus ojos. Cuando ya no hay canciones entre nosotros para dirigirnos y motivarnos también, que debería haber, ¿no? Eso es uno. Y lo otro que sufro es con la gente que hace, y ahí sí no sé, pueda que choque contigo, no lo sé. Tú me acabas de contar que haces traducciones también, ¿no? Del inglés al español. Pero hay gente que traduce y a veces maltrata nuestro idioma, el español, por hacer una traducción que se parezca y suene muy bien fonéticamente al inglés. Y eso es una cosa con la que yo sufro mucho. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, por ejemplo, corazón, en vez de decir corazón, por forzar el inglés, entonces estás lastimando nuestro idioma. Y eso a mí me choca un poquito emocionalmente, y me choca como músico, y me choca como compositor, porque una de las reglas de composición es que la acentuación tiene que ser donde debe ser. Entonces, bueno, esas son cositas que yo te digo ahí. Detalles. No, pero lo que acabas de decir es importante, y esa es la razón por la cual yo empecé a traducir. Sí, porque no maltratan el idioma, a veces lo masacran. Pero bueno, qué bueno escuchar y saber de ustedes respecto de lo que es el Ministerio Musical. El último track que lo subieron, 2023, 2024. ¿Cuál será? Asombra mi vida. ¿Dónde están las pistas también? Sí, subimos bastante material donde habían pistas. Hemos subido un disco navideño también. Hemos subido, sí, la canción de Navidad la pusimos como un bonus en ese disco de Nombre Glorioso. Sí. Hemos hecho un remix también de una canción que se llama Asombras mi vida, que lo hicimos en pandemia. Hemos subido un tema también que era con permisos, lo subimos con permisos de Israel Hunter, se llama El Vive, o Risen en inglés. Correcto, lo hicimos nosotros, solo lo doblamos al español. Y lo mandamos, ¿no? Obviamente con los permisos se subieron en las redes, en todo, Spotify, etc. Claro. Y alguna cosa más que hemos sacado últimamente, no recuerdo. Y que hayamos subido, no, pero las tenemos en nuestras carpetas personales. Hay mucha música que tenemos, que están ahí como por las actividades, por el trabajo y las cosas en las que estamos también abocados un poco. Creímos que
teníamos que dedicarnos un poco a nuestra familia también, ¿no? Porque el ministerio nos absorbió bastante. O sea, dedicarse al servicio y en este caso yo también me hice cargo del Ministerio de Oración, era el director y estaba, digamos, ya a tiempo completo, ¿verdad? Entonces, mi esposa me apoyaba y prácticamente estábamos abocados a la gente. Y tú sabes que una persona que dirige música no es solo música, es la gente. Porque si tu equipo, la gente que tienes apoyando, el voluntariado no está bien, entonces que solo no vas a subir con tu guitarra. La idea es que el equipo esté sano emocionalmente. Entonces hay un trabajo pastoral que se tiene que hacer, ¿no? Y eso era un poco desgastante. Creemos que la pandemia un poquito nos sacó de todo eso, nos sacudió de tanto activismo, porque sí, estábamos en la congregación actividad tras actividad, o sea, reunión tras reunión, o sea, el ministerio tal quería música, el ministerio X quería música, los hermanitas tal, los de medios de, no sé, los hombres, las mujeres, las damas, los no sé cuántos, cada ministerio en la iglesia quería que para su actividad hubiera un equipo de música que estuviera con ellos siempre acompañando. Y 6 reuniones en los domingos. Los domingos teníamos 7 reuniones. Wow, oh sí, una iglesia grande. Teníamos 7 reuniones, yo me hacía cargo de 4 reuniones en la mañana y llegaba muerto a mi casa y mi familia me esperaba para ir a algún lugar o salir, yo llegaba a dormir. Entonces no tenía vida, digamos, de familia. O sea, por eso yo personalmente a la pandemia, al Señor le agradezco que nos paró en seco a todos y nos cuestionó nuestro evangelio, nos cuestionó quiénes éramos en Cristo y los que se morían de miedo se murieron de miedo y los que confiaban, confiaron. Y eso hizo que la iglesia parara de tanto activismo, porque estábamos repletos de activismo, y nos enfocáramos en lo esencial, en lo central. Excelente, excelente.